Shalom Jabrín, Shalom Ubrahot. Para mí es un placer, un honor estar nuevamente con ustedes. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema muy delicado. Me gustaría que por favor me pongan mucha atención a este video. Es muy delicado pero muy indispensable o muy importante. Y la pregunta es, ¿la Biblia contiene errores? ¿La Biblia que nosotros tenemos en nuestra actualidad tiene errores literarios? Vamos a analizar este punto importante. En primer lugar, existe una palabra llamada inerrancia. La palabra inerrancia, desde su semántica, representa cuando algo está libre de errores. Cuando algo está libre de errores. Entonces, la Biblia es inerrante. La Biblia realmente, dentro de su literatura, dentro de su teología, está libre de errores. Es un punto fundamental que tú debes de entender. Pero ahora bien, cuando hablamos que la Biblia es infalible o que la Biblia es inerrante, que significa que la Biblia está fuera de los errores textuales, tú debes de entender que la infalibilidad, la inerrancia está en el texto original. Repito, la infalibilidad, la inerrancia, la libertad de errores está en el texto original. Mi pregunta es, ¿quién tiene el texto original? ¿Tú tienes el documento, la literatura bíblica totalmente original? La respuesta es no. Lo que tenemos son versiones en nuestra actualidad. Tenemos versiones producidas de copias de copias, de copias de copias, de copias de copias, desarrolladas de otras traducciones que también fueron copias de copias, copias de copias y copias de copias. ¿Qué significa? Que cuando tú analizas con las ciencias bíblicas y haces un análisis exhaustivo, minucioso en la Reina Valera, te darás cuenta, número uno, la Reina Valera nos lleva a la salvación. Es un excelente libro, pero no es el texto original. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en la Reina Valera actualmente contiene más de 3.500 errores. Errores semánticos. Errores en la gramática. Oiga que esto es importante. Errores en la gramática. Errores producidos por una dictografía cuando se desarrollaban las versiones, las traducciones, cuando el escriba dictaba y los copistas escribían. Esto es fundamental. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo yo le compruebo a ustedes que hay un error en la Reina Valera en muchas versiones? ¿Y cómo le compruebo a ustedes que actualmente el único texto que está libre de errores es el original? Fácil. Si tú analizas el Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 6, dice, un texto muy común y muy popular, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios tuvo un arrepentimiento por el pecado desarrollado por el hombre. Pero cuando tú analizas semánticamente las variantes textuales, este es el tema, variantes textuales, cuando tú analizas con la ciencia bíblica, por ejemplo, la literatura original, analiza otras versiones y analiza con la crítica textual y la crítica literaria, te darás cuenta que en el original no existe la palabra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice la Biblia que Dios es inmutable. La palabra inmutabilidad significa que Dios no se arrepiente. Dice que de igual manera que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Dios es un ser espiritual, Dios es un ser totalmente perfecto, completo, ¿cómo es posible que Dios no se arrepiente, como dice el texto sagrado? Pero en Génesis 6:6 nos encontramos que Él se arrepintió. En el texto original, según la crítica textual, existe la palabra Naham en hebreo. La palabra Naham no representa arrepentimiento. O sea que la terminología original del texto original, que es la palabra Naham en hebreo, significa sentimiento negativo, dolor. Es decir, en el texto original, pónganme mucha atención, dice que Dios sintió dolor por el pecado cometido y desarrollado por la humanidad. Es decir, en el original nunca vamos a encontrar un arrepentimiento desarrollado por el Eterno, sino que tuvo dolor por el pecado desarrollado cometido por la humanidad. Es decir, que ese texto que tanto tú predicas, tanto tú enseñas y expansionalizas dentro de ese conocimiento,
es un documento, es una literatura, es un contexto o un texto que no existe en el original, sino que fue manipulado cada vez que se transcribía de un documento a otro. Por ejemplo, del español al inglés, del inglés al francés, del francés al español, hubieron diferentes errores que más adelante les voy a explicar cómo fue que surgieron tantos errores. Lo que quiero decir es, en conclusión, que el texto original es que Dios tuvo dolor en su corazón por el pecado cometido por la humanidad y no fue arrepentimiento. Cualquier duda, cualquier argumento lo pueden escribir aquí, que con mucho gusto en su debido tiempo le voy a responder. Soy su hermano, el doctor Luis Aviñón Luperón, rector y decano de la Universidad Teológica Shalom. Estamos a sus órdenes si quieren ampliar y expansionalizar estos conocimientos que son fundamentales e importantes. Shalom Haverim para todos. Se me cuidan.